Creo de que este año, este 16 de octubre, estuvimos de cumpleaños en el libro de Marcos. Aproximadamente como 73 mensajes en 2 años. Cumplimos 2 años de estar recorriendo el libro de Marcos. Me acuerdo que estábamos todavía en la iglesia central cuando empezamos a exponer el libro de Marcos, y hasta el día de hoy todavía el Señor nos mantiene aquí mismo. El tema que vamos a tratar ahora es un tema de que nos compete a todos, no solamente adentro de la iglesia, sino con las iglesias que están a nuestros alrededores. Como hemos dicho varias veces, los cristianos debemos de tener bien marcados nuestras líneas doctrinales adentro de nuestras iglesias. Tenemos que saber cuáles son las doctrinas primarias en nuestra iglesia y cuáles son doctrinas secundarias en nuestra iglesia. Yo no sé si alguna vez hemos oído esas palabras anteriormente, pero hay doctrinas que son fundamentales adentro de nuestras iglesias. Por lo menos en nuestra iglesia hay doctrinas que son fundamentales a las cuales nosotros no podemos desapegarnos de ellas. Pero hay otras enseñanzas secundarias que nosotros podemos luchar tal vez con ellas en el día a día. No es lo mismo creer en premilenialismo o amilenialismo que dejar de creer de que Dios es soberano sobre nosotros. Son dos doctrinas que son totalmente diferentes, dos doctrinas, una que es secundaria y una doctrina que es primaria para nosotros. Dios es soberano sobre nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos bajo de su soberanía. Él reina sobre nosotros, Él hace lo que Él quiere con nosotros, lo que está en su voluntad. Nosotros fuimos creados con un propósito y Dios es soberano sobre ese propósito. No es lo mismo cantar en nuestras iglesias músicas modernas que dejar de creer de que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe y solamente por medio de Jesucristo. Es una doctrina fundamental para nosotros. Yo no sé si ustedes toman la relación de una y otra, porque anteriormente, más que todo en nuestra iglesia bautista, han habido grandes divisiones porque las doctrinas secundarias se han quebrantado. Como cuando la iglesia dejó de tocar música de piano, muchos salieron a la carrera porque ellos eran totalmente personas que solo les gustaba la música de piano. Y que la música moderna ya no era una música que convenía dentro de la iglesia. Hay doctrinas que son prioridades. La iglesia del Señor tiene que saber qué es prioridad dentro de la iglesia y qué no es prioridad. ¿Verdad? Las iglesias, las personas más conservativas dijeron no. Las iglesias bautistas fueron hechas de esta forma y nos vamos a mantener de esta forma. Algunos dicen, no, es más importante que nosotros cantemos música del himnario y no de la música que oímos afuera. Esa es una doctrina secundaria. Nosotros podemos luchar con ella. Pero dejar de creer de que somos salvos por gracia, por medio de la fe y solamente por Jesucristo, esa es una doctrina básica de nuestra iglesia. Y es algo que nosotros debemos de diferenciar, porque eso es lo que nos diferencia entre iglesias bautistas y otras iglesias. Cuando nosotros no sabemos las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, lo que pasa es que nosotros pensamos que todas las iglesias son iguales y que su línea que tienen de pensamiento es la misma que nosotros tenemos en nuestro proceder como iglesia bautista. A veces esas pequeñas confusiones o esa falta de estudio que nosotros tenemos nos hace guiarnos por otros caminos. Y nosotros decimos, no, pues tenemos que respetar lo que ellos piensan, porque sí tenemos que respetar. Pero eso no quiere decir que nosotros lo tenemos que aceptar como parte de nuestra iglesia. Hay una doctrina que parece un poco, ¿cómo les digo? Parece un poco normal, pero cuando nosotros oímos a profundidad la línea de pensamiento que trae, es una doctrina que se vuelve herejía en sí. El pensar de que Jesucristo ya levantó su iglesia y que ahora Jesucristo está otra vez formando su iglesia por medio de un nuevo apóstol. Es una herejía. Y cuando nosotros no prestamos atención a lo que nos están diciendo, podemos caer en este truco y podemos hundirnos en la línea de pensamiento que ellos tienen. Y nos aparta de nuestra doctrina. ¿Ven? Parece que son
cosas que son similares, pero si nosotros no las oímos a profundidad, nosotros podemos creer. Y más bien, si nosotros no sabemos la verdad, nosotros podemos sucumbir en lo que nos están enseñando. Algo totalmente apartado de lo que la Biblia nos enseña. Totalmente apartado. Y eso nosotros lo encontramos el día a día, cada vez que nosotros platicamos con alguien o cada vez que nosotros nos entretenemos con alguien, nosotros escuchamos esas palabras. Gente que viene con nuevas líneas de pensamiento que nos saca en realidad de lo que nosotros hemos aprendido o de lo poco que nosotros hemos aprendido. Nosotros debemos de saber que como iglesia debemos de marcar una línea clara y fundamental entre las doctrinas primarias y las secundarias en nuestra iglesia. Fundamentales, porque el no saber diferenciar la una de la otra nos volvería, además de legalistas, atentaríamos contra la unidad del pueblo de Dios. Hay doctrinas que nosotros podemos conllevarlas con otras iglesias, pero hay doctrinas que no. Nosotros podemos tal vez tener compañerismo con iglesias con el mismo pensamiento que nosotros tenemos, pero cuando nosotros caemos en nosotros vemos otra clase de pensamiento, otra clase de enseñanzas, nosotros ya no podemos convivir tanto como deberíamos, aunque se hagan llamar cristianos también. No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas primordiales en la vida cristiana que nosotros debemos de saber como cristianos, porque no podríamos defender la sana doctrina y no teníamos, ¿cómo les diría esta palabra? Discernimiento entre lo que nos están enseñando. Y podríamos caer en la mentira nosotros también. Por eso es tan importante que día con día nosotros estudiemos la palabra, estudiemos la historia de nuestra iglesia. Es importante, muchos dicen, no, está bien, con solo estudiar la Biblia está bien. Es importante estudiar la historia de nuestra iglesia. Las confesiones que nosotros tenemos, en qué creemos como iglesias. Porque el simple hecho de ser cristiano, venir a la iglesia, no quiere decir de que nosotros sabemos o dominamos totalmente, pero nosotros por lo menos tenemos que saber cuáles son las líneas de pensamiento que nosotros como iglesia manejamos, en qué estamos fundados y en qué creemos. Parte de eso vamos a estudiar en esta tarde. Yo sé que es mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más pronto que se pueda. Así que la prédica pasada nosotros mirábamos a los discípulos metidos en tremendo problema. Primeramente miramos que Jesús va caminando y cuando va caminando el Señor dice que los discípulos llevaban una trifulca entre sí. Mientras el Señor les decía, miren, es necesario de que el Hijo del Hombre sea entregado a los hombres y que sea martirizado, que sea golpeado, que sea crucificado. Dice que los discípulos iban pensando en sus mentes cuál sería el cargo de honor que ellos iban a tener cuando Jesucristo estuviera en su reino. Ellos no iban poniendo atención a lo que Cristo les iba diciendo, sino que ellos iban pensando, dice, cuál era el cargo que Jesucristo les iba a dar. Cuál era la posición que ellos iban a tener y más bien, quién de ellos iba a ser el mayor de todos. ¿Quién iba a tener el cargo de preeminencia en todos ellos? Y dice que Jesucristo, cuando llegan al lugar donde van, dice que el Señor les pregunta, ¿de qué discutías en el camino? El Señor ya sabía de qué venían hablando, pero el Señor quería oír qué es lo que ellos venían diciendo. Y dice que el Señor en el versículo 35, ahí en el 9, dice que, en el 35, entonces el Señor dice, se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lo primero que el Señor les dice, en el reino de los cielos las cosas no trabajan igual como trabajan en este mundo. En este mundo todos quieren tener el primer lugar para que las demás personas los sirvan a Él. En el reino de los cielos las cosas son diferentes. Dice, el que quiera tener el primer lugar de entre vosotros, tiene que servirlos a todos. No es lo mismo el mundo con la iglesia. En la iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos hacemos llamar cristianos, nosotros decimos, nosotros somos servidores de todos. No estamos diciendo, a mí me sirve o a alguien más.
Muchas veces hay personas que quieren tener los primeros cargos adentro de las iglesias, pero no saben que el tener los primeros cargos quiere decir de que ellos van a ser los que van a servir a los demás que están ahí en la iglesia. De eso se trata. Ni aún la palabra diácono, que muchas personas ansían en las iglesias, significa siervo o servidor de los demás. Ese fue el objetivo por el cual se llamaron los primeros diáconos, para servir las mesas literalmente. Así que el Señor les dice, aquí en la vida cristiana, en el reino de los cielos, las cosas no funcionan así, son diferentes. El Señor les da una enseñanza de humildad a sus discípulos. Ellos querían ser diferentes, ellos querían gobernar, pero el Señor les dice, no, si quieren ser los primeros, tienen ustedes que servir los demás. Y luego el Señor les da una parábola viviente. Dice que el Señor toma a un niño y lo pone delante de los discípulos, enfrente de todos. Dice el versículo 37, y el Señor les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué está diciendo el Señor acá? ¿Qué nos está tratando de explicar? ¿Verdad? Es bueno recibir a las personas que nosotros miramos tal vez con mayor posición económica. Es bueno servir a las personas que tienen mejor presentación adentro de nuestras iglesias, pero ¿qué de aquellos que no lo tienen? Aquellos que pasan desapercibidos en sí. Los niños en el tiempo de Jesucristo pasaban desapercibidos. Ni aún, dice que había una ley que si tú tenías un niño lo podías dejar tirado en la calle. Bueno, no hay nada nuevo como ahora en día. Los niños no tenían la protección que ahora muchos tienen. No había aquel amor como el que nosotros tenemos. Ahora miramos un niño y nosotros queremos hacer muchas cosas con él, darles un beso, abrazarlos, hacerles un cariño, ¿no? Pero en el tiempo de Jesucristo no era así. Así que el Señor, como sabía de que estos eran los menos afortunados, dice que lo toma en medio de ellos y le dice, si alguno recibe a un niño como este, me recibe a mí. Si alguien recibe a un hermano de esos que no tienen tanto brillo en la iglesia, de esos que pasan desapercibidos y lo ama como lo tiene que amar, no solamente está recibiendo a aquel hermano, sino que está recibiendo a Cristo. Y no solamente está recibiendo a Cristo, sino también está recibiendo al que lo envió a Él. Y cuando nosotros llegamos a los versículos que continúan, nosotros nos parece de que Jesucristo cambia su forma de pensar, o más bien dicho, Marcos cambia la forma, el pensamiento que él lleva, pero lo que Marcos hace es tratar de profundizarnos en el tema de que él está explicando en este libro. Como lo hemos dicho anteriormente, los libros de la Biblia son biografías teológicas. Los autores tratan de enseñarnos algo en cada momento que ellos escriben. Y eso es lo que Marcos está tratando de hacer acá. Y lo primero que sale a continuación es que Juan le responde al Señor diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Marcos utiliza la misma palabra 2 veces. Yo no sé si la pueden notar en ese texto. 2 veces utiliza la misma palabra. Y es que Marcos quiere hacer que nosotros entendamos algo. Dice, versículo 38, dice, estaba echando fuera demonios, pero él no nos sigue. Él no nos sigue. Y luego sigue diciendo, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Marcos quiere decirnos algo. Juan, a pesar de lo que él había oído, de lo que el Señor le había enseñado en estos versículos anteriores, Juan sintió algo dentro de sí y él dijo, yo hice algo que fuera buena idea consultarla con el Señor. Yo creo que él se sintió obligado o tal vez sintió algo adentro de sí que él quiso compartirlo, se sentía mal. Dice, nosotros vimos a un hombre que estaba echando fuera demonios, pero se lo impedimos porque no nos sigue. Y Marcos recalca 2 veces el problema que estaba pasando.
El problema de este hombre era que no seguía al grupo con el que Jesús andaba. No era parte del grupo apostólico que el Señor andaba. Ese fue el problema, porque Juan decide prohibirle a este hombre que no siga predicando el evangelio. No había otro problema en él. El único problema era de que él no lo seguía, dice la palabra. Cuando vamos a la versión, la nueva versión internacional, dice: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsa demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no era de los nuestros. ¿Están oyendo lo que está tratando de decir la palabra? Este hombre no era parte del lugar, no era parte del grupo apostólico que el Señor tenía, así que por esa situación ellos se lo prohibieron. Ellos no podían ver más allá de los 12 que estaban con Jesucristo, porque su mentalidad todavía estaba atada a lo que el Señor los había reprendido en el texto anterior, en el mensaje anterior. Ellos seguían atados. Bueno, ¿y este por qué está haciendo lo que nosotros tenemos que hacer? Si en realidad este no anda con nosotros, no es parte de nuestro grupo. Los versículos paralelos en Lucas 9:49 dice: y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. No sigue con nosotros. Ustedes pueden ver que Lucas cambia la palabra. Aquí en Marcos está diciendo porque no nos sigue, y Lucas ahora viene diciendo porque no sigue con nosotros. Eso puede darnos la pauta de que este hombre pudo ser miembro también del grupo de Jesucristo. Cuando miramos la nueva versión internacional, en los mismos versículos paralelos, dice: pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. ¿Ve? Aquí ya hay una rivalidad en el ministerio de Cristo. Este hombre está haciendo cosas asombrosas, sobrenaturales, pero como no es parte del grupo de ellos, ellos tratan de impedírselo porque ellos pensaban que por ser miembros del grupo de Cristo, ellos tenían total, ¿cómo se puede decir?, autoridad sobre lo que ellos estaban haciendo. Este hombre no lo podía hacer porque no era miembro del grupo apostólico. Miramos a este hombre por un momento. Lo primero que este hombre está haciendo, o lo primero que nosotros vemos, es que este hombre era un verdadero creyente y Jesucristo lo rectifica más adelante. Versículos 39 y 40. Jesucristo rectifica que este hombre era un verdadero creyente. Cuando nosotros miramos en el versículo 39 y 40, el Señor le dice: pero Él les dijo: no se lo prohibáis, porque ni ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. O sea, este hombre a cual los discípulos habían reprendido, era también un cristiano. Él estaba haciendo muchas cosas que los discípulos habían hecho también en su momento. Jesús rectifica de que este hombre es cristiano y lo que él estaba haciendo no lo estaba haciendo en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Así que este hombre no estaba haciendo algo fuera de sí, estaba haciendo lo mismo que los discípulos habían hecho anteriormente. Punto número 2, él estaba haciendo cosas sobrenaturales. Él estaba haciendo cosas que solamente los discípulos podían hacer. Y según lo que Marcos nos dice y lo que nos dice Lucas, es que este hombre también había sido miembro del grupo de Jesucristo en determinado momento. Él había andado con Jesucristo, pero el problema ahora era que él ya no andaba con ellos. Ya no lo seguía, no era parte de su grupo. Eso pasa en nuestras iglesias. Muchas veces, aunque hayan personas que tienen la misma forma de pensar que nosotros, y como no compaginan con lo que nosotros pensamos, en vez de ayudar y abrirle las puertas a estas personas, se las cerramos. Porque no tienen nuestra misma forma de pensar o porque no son parte de nuestro grupo. ¿Me entienden? Como no era parte del grupo y no lo seguía, los discípulos se lo prohibieron. Eso es lo que está pasando ahora en día.
Hay muchas iglesias que tienen las mismas formas de pensar, tienen las mismas doctrinas básicas, pero como no creen unas que otras cosas de la misma forma, lo que hacemos es cerrarle las puertas, aventarle las puertas en sus caras y sacarlas para afuera de nuestra forma, de nuestras iglesias. No apoyamos. No pensamos más allá de lo que puede pasar adentro de esta iglesia. Los discípulos se sentían como las personas perfectas a seguir. Ellos no sabían de que ellos también tenían problemas, de que eran pecadores, que iban detrás de un Cristo con la misma visión. Pero acá hayan a un hombre que estaba haciendo cosas sobrenaturales y lo primero que ellos hacen es cerrarle las puertas, decirle, ¿sabes qué? Tú no tienes que hacer esto. Aunque anduvieran detrás del mismo Cristo. Aunque tuvieran la misma forma de pensar. Él estaba echando fuera demonios. Y según nos dice Marcos, dice que los discípulos trataron de impedírselo, o sea, de que este hombre lo hacía una vez y otra vez. Cada vez que una persona endemoniada venía delante de él, este hombre lo echaba fuera. Y nosotros lo podemos ver, dice, en la nueva versión internacional que estábamos leyendo, pero como no andaba con nosotros, dice, tratamos de impedírselo. Este era el problema. Él no era parte de su grupo. Por lo tanto, no merecía el apoyo para hacer la labor que estaba haciendo. No lo merecía porque no era parte de su grupo y también no merecía el apoyo que ellos tenían que darle. Podemos ver dos cosas acá. Uno, él era un verdadero creyente. Número dos, él era una persona que estaba haciendo cosas sobrenaturales y no lo hacía en su nombre, sino que en el nombre de Cristo. Y número tres, Juan quería que Jesús tomara en cuenta que este hombre no era parte de su grupo. Él quería hacerle comprender al Señor, mira, a este hombre se lo impedimos porque no era parte de nosotros. No es parte del grupo que nosotros tenemos. Y este era el problema que este hombre tenía. Andaba predicando a Cristo, pero no andaba adentro del grupo. Cuando nosotros miramos en Lucas 9:48, entonces respondió Juan, los versículos paralelos, y le dijo, maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, y se lo impedimos porque no sigue con nosotros. No sigue con nosotros. Este hombre, según la pauta que nos está dando las Escrituras, es que este hombre pudo ser parte del grupo que seguía a Cristo. Pudo haber sido parte del grupo ministerial que Cristo tuvo. Acordémonos de que el Señor no solo tenía a los 12 apóstoles, sino que también tuvo 70 hombres más, que el Señor en determinado momento los envió a predicar el Evangelio y a echar fuera demonios. Era otro grupo aparte. Muchos de los comentarios que he leído dicen que este hombre pudo haber sido parte de esos 70 hombres que Cristo mandó a predicar el Evangelio y a echar fuera demonios. Pudo haber sido parte. Y nosotros lo podemos ver. Según Lucas dice, él fue parte del ministerio de Jesucristo, pero ahora ya no lo seguía. Acordémonos de que Jesucristo andaba de ciudad en ciudad. Y en cada lugar donde él iba y predicaba el Evangelio. Había nueva gente que se convertía. Gente que creía en él. Gente que le había aceptado como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Gente que lo había aceptado como el Mesías. Gentes que también habían recibido la misma autoridad que recibieron los discípulos. Pero ahora el problema está aquí. Este hombre está haciendo algo que los discípulos no habían podido hacer algunas semanas anteriores. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo bajó del monte? Dice que los discípulos estaban metidos en un gran problema. ¿Cuál es el problema que tenían los discípulos? ¿Se acuerdan? Dice que habían llevado un niño que estaba endemoniado y los discípulos no pudieron sacar aquel demonio que tenía este niño. Y lo que a mí me llama la atención es cómo Marco pone este versículo junto al otro para que nosotros entendamos algo de ellos.
Y no solamente de que los discípulos tenían rivalidad porque este hombre no era del grupo, sino que también tenían envidia porque este hombre estaba haciendo cosas que ellos no habían podido hacer en determinado momento. Él estaba echando fuera demonios. ¿Se acuerdan cuál fue el problema de los discípulos? El padre le dijo, te traje mi hijo que padece de un espíritu inmundo, pero tus discípulos no lo pudieron sacar fuera. Luego cuando los discípulos fueron con Jesucristo le dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer nosotros? Bueno, por vuestra falta de fe, por la falta de oración, por la falta de ayuno. Pero este hombre al cual encontraron ahora estaba haciendo todo lo que los discípulos no pudieron hacer en aquel momento. Él le traían un hombre tras otro y él echaba fuera demonios. Ellos no le impidieron a este hombre por decirle, ¿sabes qué? Tú no, son verdad, tú no eres parte de nuestro grupo, pero ellos en ningún momento le dijeron, tú estás predicando una falsa doctrina. O tampoco ellos no le impidieron porque él estaba viviendo en pecado. ¿No sabes qué? Tú estás viviendo en pecado, tú no puedes seguir haciendo eso. El problema aquí no era otro que la rivalidad que había entre este hombre y la envidia que los discípulos estaban sintiendo en este momento. Porque lo que él estaba haciendo, ellos no lo habían podido hacer. ¿Ha pasado alguna vez eso por sus mentes? Muchas veces vemos que otros ministerios crecen, tal vez con nuestra misma ideología, nuestra misma forma de pensar. Nosotros tratamos de buscar en estas personas errores para hacernos quedar bien como iglesia. Queriendo hacer pensar de que esa iglesia está haciendo algo mal que nosotros estamos haciendo bien. Esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos querían que el Señor supiera o pensara de que este hombre estaba haciendo algo mal, pero el Señor sabía lo que ellos estaban pensando en su corazón. El Señor sabía que lo que ellos estaban sintiendo en realidad no era por su reino, no era por lo que Él les estaba enseñando día tras día. Marcos trata de que nosotros miremos los versículos uno con otro, para que miremos que hay cosas que no solo en el primer siglo se dieron, sino que todavía se siguen dando. Muchas veces vienen personas y no las podemos apoyar porque no son de nuestro mismo ministerio, aunque anden predicando el Evangelio. Aunque anden llevando el Evangelio a otros lugares, aunque anden llevando a Jesucristo a otros lugares, pero lo que hacemos es cerrar puertas. Porque no es parte de lo de nosotros. Hermanos, el Evangelio es algo más grande que un grupo determinado. Nosotros fuimos mandados al mundo para predicar el Evangelio, para ser atalayas de la gente, para llevarles la predicación continua. No importa quién sea. Muchas veces nosotros también diferenciamos una cosa de la otra. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos no estaban poniendo las cosas prioritarias de lo que estaba sucediendo, sino que ellos estaban agarrando las cosas secundarias y estaban prohibiéndole a este hombre que estaba haciendo un verdadero ministerio que no lo hiciera porque no compaginaba con lo que ellos pensaban. Uno, no era parte de su grupo, y dos, este hombre estaba haciendo cosas que ellos no podían hacer, o más bien dicho, que no habían hecho en determinado momento. Doctrinas esenciales y doctrinas secundarias. Yo tampoco estamos hablando en esta tarde de que tenemos que tomar toda la gente que viene a la iglesia a la ligera. No estoy hablando de eso. Porque nosotros como cristianos también tenemos que defender nuestras doctrinas, en lo que pensamos y en lo que creemos. Pero debemos de saber cuál es lo esencial en nuestra vida y cuál es lo secundario. No quiere decir que todo el que venga, nosotros lo vamos a recibir y le vamos a dar para que él vaya y haga su desorden. Nosotros tenemos que saber cuál es la doctrina verdaderas y cuál es la que no son. La palabra de Dios nos manda a eso. Nosotros tenemos que defender nuestras doctrinas cardinales en nuestra fe. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que
os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Yo no estoy hablando de que nosotros vamos a tener la misma forma de pensar con otras iglesias cercanas a nosotros, como la Luz del Mundo, Testigos de Jehová, porque su ideología es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Yo no estoy hablando que nos tenemos que unir con mormones o tenemos que unirnos con Jesús solo, porque su forma de pensar es totalmente diferente a la que nosotros creemos. Nuestras doctrinas tienen que estar fundamentadas en nuestra fe, a lo que nosotros creemos. Ahora en día hay muchas personas que apenas uno habla de uno de estos falsos profetas, se levantan. No, tenemos que respetar al profeta. No dice la palabra, dice que nos tenemos que apartar de ellos. Nosotros tenemos que ser estudiosos en la doctrina que nosotros sabemos, en nuestras enseñanzas. Eso es lo que alabó Jesucristo de la iglesia de Éfesos, la que hemos estado estudiando durante todos estos días. Dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfesos, son verdad, tenía problemas, pero la iglesia de Éfesos era una iglesia doctrinalmente segura en lo que ellos creían. Habían hombres en el siglo I, en el año 96 después de Cristo, habían hombres que llegaban a las iglesias e imponían su forma de pensar, y ellos decían que eran apóstoles de Cristo, y cuando llegaban a la iglesia de Éfesos, estos hombres los probaban, y cuando los hallaban falsos, los echaban fuera. Esa es la forma de pensar que nosotros debemos de tener continuamente. Yo no estoy hablando de que todo el que venga lo tomemos a la ligera, sino que las personas que son de nuestro mismo ministerio, nosotros tenemos la obligación de apoyarlos. Después de analizar qué tipo de prédica traen, después de analizar qué es lo que ellos creen, después de analizar cuáles son sus doctrinas principales, entonces nosotros tenemos que proporcionarles a ellos la ayuda que ellos nos están pidiendo, no impedírselas. Y si en determinado momento nosotros tenemos que unirnos con ellos para hacer determinados grupos, para evangelizar el lugar donde vivimos, nosotros tenemos que ser parte de eso también. Porque Dios nos mandó a evangelizarnos no uno por uno, sino que como iglesia al mundo. Esa es la función que ahora nosotros tenemos como iglesia, evangelizar a las naciones. Es nuestro deber defender las doctrinas cristianas. Es nuestro deber nosotros defender las doctrinas de nuestra iglesia, lo que pensamos, lo que creemos, en lo que somos fundamentados como iglesia bautista. Pero también nosotros debemos de saber a quiénes debemos de apoyar y a quiénes no debemos de apoyar, porque andan muchos por el mundo que se hacen llamar cristianos, pero en realidad no lo son. Y eso también es algo de lo que está hablando Marcos en estos versículos. Hay muchos que andan por el mundo diciendo que son cristianos, pero cuando nosotros los escuchamos, nosotros sabemos de que estas personas piensan totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Basta que usted platique un momento con ellos. Hay muchos en este mundo que predican un evangelio diferente, como la palabra lo dice. Hombres que se visten de piedad, pero en realidad cuando nosotros vemos las pruebas, sus frutos, nosotros miramos que estas personas están alejados de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo 3, 1 al 5, Pablo nos da una lista de características de estos hombres. Si nosotros vamos a 2 de Pedro, Pedro nos dice que estos hombres van a venir, que estos hombres van a ser mercadería de nosotros si nosotros nos dejamos. Y ni aún, dice el Señor, cuando muchos de estos hombres lleguen al cielo, ellos van a llegar pensando que son lo que no son.
Miren lo que dice Mateo 7, 22, 23. Dice que en aquel día, cuando Cristo venga por su iglesia, o cuando estos hombres estén frente al altar de Dios, dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice la palabra. Entonces el Señor les declarará. Él les dirá la verdad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hombres que anduvieron en esta tierra haciendo milagros. Usted mira muchos milagros ahora en la tele, ¿o no? Haciendo espectáculo, predicando un evangelio diferente, que cuando lleguen al cielo a ellos les va a parecer que ellos van a ser merecedores de lo que han hecho en este mundo. Y el Señor les va a decir: no, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nunca fueron de los míos, apartados de mí. Porque son personas sin fruto en esa tierra. Andan engañando al mundo. Y hay dos formas. Usted puede conocer una persona de otra iglesia y usted puede platicar con él y usted puede saber qué clase de posición esta persona ocupa dentro de la iglesia. Hay muchas que solo llegan a sentarse con amor y paciencia. Usted puede platicar con ellos y hacerlos llegar de una forma a las escrituras. Pero hay otro modo de muchos de ellos, que ellos saben que están engañando a la gente y ni aún así ellos tratan de sacar ventaja para que usted vaya detrás de ellos. En esos momentos nosotros como cristianos tenemos que ser rigurosos con ellos, hablándoles la verdad, diciéndoles la verdad para que ellos mismos sepan de que están haciendo mal. Porque no solamente ellos van camino al infierno, sino que están llevando otros también detrás de ellos. Ahora miremos otro versículo, versículo 39, la tolerancia de Cristo. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis. Jesucristo sabía cuáles eran las intenciones de los corazones de los discípulos, pero en este momento Él dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No puede haber una persona que en un momento esté sacando fuera demonios en el nombre de Jesucristo y luego esté haciendo lo contrario. No puede haber, dice el Señor. Y el Señor le da algunas razones, ¿por qué no? Y la razón número uno es que no puede haber uno que haga milagros en mi nombre que luego a la vez vaya y hable mal de mí. ¿Por qué? Dice Santiago 3:11, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por su misma abertura agua dulce y agua amarga? No puede ser. No puede ser. O somos cristianos o no somos cristianos. Y en este momento quien lo estaba diciendo era Jesucristo mismo. Dice: no se lo impidan. Él lo está haciendo bien, Él lo está haciendo en mi nombre. Él no tiene ningún problema fuera de mí. Él está haciendo el ministerio para el que fue preparado. Yo me imagino que este hombre fue alguno de los 70 que anduvieron con Cristo, o tal vez alguna de las personas que habían creído en Él, por la forma como nos explican los evangelios. Razón número dos, porque el que no está con nosotros, el que no está contra nosotros, con nosotros es. El que no está contra nosotros, con nosotros es. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? ¿Qué quiere decir que el que no está contra nosotros, con nosotros es? No existe un lugar neutro en el cristianismo. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos o no somos. No podemos estar nosotros diciendo: no, sí, en el fin de semana yo soy cristiano y entre la semana no lo soy. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. No puede haber un lugar neutro para este hombre. O es cristiano, está haciendo milagros en mi nombre, está sacando demonios en mi nombre. Si no lo fuera, no lo pudiera hacer. O es con nosotros, o está en contra de nosotros. En Mateo encontramos casi la misma declaración de Jesucristo, 12:30, dice: el que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama.
No hay un punto neutro en la vida cristiana. O somos o no lo somos. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Nosotros como cristianos somos 24/7, casi como dicen en las compañías, ¿no? 24/7 cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestra forma de pensar no puede cambiar de un día para otro. Nosotros como cristianos tenemos que tener un solo temple en la vida cristiana. O vivimos detrás del Señor toda nuestra vida, o vivimos en contra del Señor toda nuestra vida, pero no podemos estar con un paso adentro y con otro afuera. Tal vez nosotros pensemos que somos cristianos, pero el Señor no nos mira como eso. Nos mira como sus enemigos. Porque no estamos con Él, porque no estamos haciendo su voluntad, porque no vamos acorde a lo que Él nos enseña en su palabra. Y ese fue el problema que Jesucristo vio en la iglesia de la Odisea. Ese era uno de los problemas que ellos tenían. Dice Apocalipsis 3, 15 y 16, dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. Ojalá estuviesen en cualquier de los dos lados. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto no eres por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O somos o no somos. O nos declaramos cristianos o somos mundanos. Pero no podemos ser tibios adentro de la iglesia. Hay muchas personas que dicen, no, yo quiero ser, pero no me quiero profundizar mucho. No, tú tienes que introducirte hasta adentro, porque eres hijo de Dios, a eso fuiste llamado. O somos calientes, o somos tibios, o somos fríos, pero no podemos ser tibios. No hay un punto neutro en la vida cristiana, hermanos. No lo va a haber. Jesucristo nunca lo propuso en todo el tiempo que estuvo evangelizando en este mundo. No está escrito en su palabra. Y lo que encontramos acá, que si somos tibios, el Señor en aquel día nos va a vomitar de su boca. Número 3, o razón número 3. Cualquiera que os diere un vaso de agua porque son de Cristo, no perderán su recompensa. Y nosotros podemos pensar, ya cambió su forma de pensar, pero el Señor está hablando de lo mismo de la prédica pasada. ¿Se acuerdan? El que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y ahora el Señor dice las mismas palabras. Cualquiera que os diere un vaso de agua porque son de Cristo, no perderán su recompensa. El mismo tema. La misma situación. Acordémonos en qué lugar estamos del Evangelio de Marcos. El Señor está preparando a sus discípulos para cuando llegue el momento de su muerte. Él les está explicando de tal forma que ellos comprendan de que va a haber un momento que Él ya no va a estar con ellos. Y ellos tienen que estar definidos qué es lo que vamos a hacer. Ahora en día tal vez nosotros no podemos sentir el peso que estas palabras significan. Ahora darle un vaso de agua a cualquiera se lo damos, ¿o no? Pero en el tiempo de Jesucristo, darle un vaso de agua a un cristiano era identificarte con ese cristiano. En el tiempo de Jesucristo, más en Israel, regalarle un vaso de agua pura a una persona, a veces era dejar de tomarlo tú y perder tu vida. Muchas de las personas que se identificaban con los cristianos eran echados a los leones. Muchas personas que se identificaban con los cristianos eran quemados como antorchas en las calles. Eran llevados a las prisiones. Pagaban con sus vidas en la cruz, o como Juan en el exilio. Por el simple hecho de identificarte como un cristiano. Los discípulos sabían este tema, el Señor ya se los había dicho anteriormente. Va a llegar un momento en que yo no voy a estar con ustedes, pero vendrán persecuciones. Esta vida a la que yo les he llamado no es una vida de esperanza, de que tú vas a tener todo lo que quieres, o este es el mejor momento que tú vas a vivir como predican ahora en día.
No, ellos ya sabían, dice Lucas 6:22, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Los discípulos ya sabían a lo que habían sido llamados. Ellos ya sabían a lo que habían sido llamados por el Señor. El simple hecho de ellos identificarse con Jesucristo o que alguien se identificara con ellos significaba una sola cosa: perder su vida. Y eso es lo que el Señor les está diciendo: cualquiera que os diere un vaso de agua, cualquiera que se identifique con ustedes, porque son de Cristo, no perderán su recompensa. En otras traducciones dice, no perderán su salario o su paga, porque se identificaron con ustedes. Ahora en día es fácil decir soy cristiano o identificarnos con otras personas, más en nuestro país. Hay libertad de culto, como decimos, pero cuando usted va a países como China, como los países árabes, y te identificas con un cristiano, como le está pasando al hermano que anda evangelizando allá en Jordania, él tiene que hablar de tal forma que no se den cuenta que él anda haciendo ese trabajo ahí, porque si él se declara como cristiano, su vida corre peligro. Eso es identificarte con Cristo, lo que el hermano decía, para nosotros, ¿cuál es el costo que nosotros tenemos? ¿O cómo hemos pagado nuestro costo como cristianos? Es fácil, a este lado del mundo, decir soy cristiano. Nada pasa. Nos reunimos ahora, mañana no. Pero en aquellos lugares es difícil. Pero también pudiera decir que a cualquiera que nosotros ayudemos en el avance del Evangelio, no perderás tu recompensa o tu salario. Si tú ayudas a alguien más, a alguien que está haciendo el mismo trabajo que nosotros hacemos, no sé, con algo, como en el caso del hermano, ayudándole con una ofrenda, para que él pueda vivir en aquel lugar, para que él pueda pagar su lugar donde está predicando el Evangelio. Dice Jesucristo, cuando nosotros hacemos eso con alguien más, también nosotros no vamos a perder nuestro salario. Porque nos estamos identificando con la labor que él hace, llevando el Evangelio a otros lugares, predicando el Evangelio. Dice John MacArthur, a Jesús nos dice que los actos que nosotros hagamos a sus seguidores son hechos a Él mismo. Cuando tú haces algo con alguien que predica el Evangelio, tú no se lo estás haciendo a Él, se lo estás haciendo a Jesucristo. Y con esos versículos quiero terminar. Mateo 25. El Señor nos dice, si tú haces algo con alguien de los que predican el Evangelio, no se lo haces a ellos, me lo haces a mí, dice el Señor. Mateo 25, 37. Amén. Entonces, dice la palabra, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, o respondiendo Jesús, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando nosotros nos identificamos con alguien que predica el Evangelio, que anda predicando a Cristo, o que va para determinado lugar, o hace determinada función que nosotros no hacemos como iglesia, como ir a evangelizar a otro lado, a otro lugar, nosotros no nos estamos identificando con la persona que va a evangelizar, sino que se lo estamos haciendo a Él. Y dice el Señor, tú no perderás tu recompensa, o no perderás tu paga, porque todo lo que hacemos para la obra del Señor no es en vano, dice la palabra.
Todo lo hacemos para Él, para que su reino se extienda. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde, primeramente, Señor, por su palabra. Le pedimos, Señor, de que sea usted con nosotros, Padre, ayudándonos a vivir, Señor, en comunión con nuestros hermanos en Cristo, Señor. A predicar, Señor, la doctrina de la gracia, Señor, con la gracia que se merece, Señor. No atercando contra las personas, Señor, sino enseñándoles. Así como lo hizo Priscila, Señor, y Aquila. Le pedimos, Señor, de que sea usted poniendo palabras en nuestras bocas para nosotros poder instruir, Señor. A tal forma, Señor, que las personas comprendan cuál es el objetivo de su palabra en este lugar, en la tierra, Señor. Si no es llevarnos a usted día con día, Señor. Mostrarnos de que usted es la verdad y la vida, Señor. Y que a través de usted es la única forma como nosotros podamos ser salvos, Padre. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.